1 y Salmo 136, 26. Empezando, dice. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Hermano, vamos a estar orando para el inicio en este tiempo. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Padre, antes de empezar, Señor Padre, queremos agradecerte por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Padre, que hemos leído, Señor, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, estamos aquí por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Padre, que en este tiempo, Señor, donde que venimos delante de tu presencia, por tu misericordia, por su amor, Padre. Señor Padre, en estos tiempos, Señor Padre, nos regocijemos, Señor Padre, en grupos, Señor Padre, todos los hermanos que están conectados, Señor Padre. Señor, sea, Señor Padre, bendecido, seas, Padre, llenado también, Señor Padre, y ser consolado, Padre. Y que todo lo que hagamos aquí, Señor, te dé gloria y honor, alabanza a ti, Señor. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo una lectura bíblica. Le voy a estar pidiendo a un hermano, al hermano Agdiel, para que esté leyendo San Mateo 22, 29. Amén. Vamos a estar leyendo, amén, Mateo 22, 19, amén, hermano. Sí, Mateo 22, 19, hermano. 22, 29. 22, 19. Sí. Amén. 22, 29, hermano. 22, 29. Espérese. 22. Kenan, ahí decía 22, 19. Ya lo leo, hermano. Sí, correcto. Dice, entonces respondió Jesús, les dijo, estáis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Voy a estar cantando un himno. Bueno, lo voy a estar dirigiendo a mi esposo. Sí, vamos a estar dirigiendo, vamos a estar cantando el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Himno que ya nosotros conocemos, lo hemos estado aprendiendo y todo pues para la honra y gloria del Señor. El himno dice de la siguiente manera, hermanos, cantemos todos juntos. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Grande, santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos
pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Hermano, antes de iniciar el otro punto, es tiempo de consagración. Le voy a estar asignando algunos versículos a los hermanos aquí. Hermana Ana, por favor, puede leer esa Mateo 22, 31, 32. Solamente lo tenga ahí. Cuando se le avise, entonces lo lea. Y hermano David, veo que se conectó. Puede leer Efesios 2:20. Y hermano Jairo, Hechos 28, 25. Usted lo tenga ahí y a medida que el tiempo va pasando se lo va a ir llamándole para que lo vaya leyendo. ¿En Mateo qué, hermana? Tiempo de consagración y arrepentimiento lo va a dirigir mi esposo. ¿Mateo qué, hermana? No se preocupe. Sí, ella le dijo Mateo 22, 31, 32. Mi amor, ¿y el punto es tuyo? Ok. Bueno, hermanos, vamos a estar todos uniéndonos en oración en este tiempo que hemos denominado tiempo de consagración, que como bien hemos dicho, hermanos, no es que nosotros nos vamos a estar consagrando nada más en nuestro culto, en nuestras reuniones, sino que debe ser esto una actitud diaria, permanente, regular. Debemos renovar siempre ese compromiso con Dios de servirle de manera constante, consagrada, separada. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es precisamente orar, pidiéndole al Señor que esa actitud esté siempre con cada uno de nosotros. Oremos. Amante Señor y Padre Celestial, en esta mañana te queremos dar las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar todos juntos, unidos en esta reunión. Señor, es una misericordia tuya poder despertar nuestras conciencias, poder haber puesto en nuestra mente el deseo de estar aquí reunidos, aunque seamos pocos, pero exaltando tu nombre. Señor, nosotros queremos en esta mañana hacer un compromiso. El mismo tipo de compromiso como el que hizo Josué cuando le faltaban ya pocos días de vida y que le dijo al pueblo de Israel, le dijo a los ancianos de manera muy severa, de manera muy solemne, le dijo: no sé a quién ustedes servirán, ustedes y sus hijos, si a los dioses a cuyos padres siguieron al otro lado del río, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. E inmediatamente, Señor, los ancianos y el pueblo dijeron: a Jehová serviremos. Oh Dios, en este momento nosotros queremos todos juntos, de manera unánime, de manera convencida, Señor, consagrarnos a ti. Señor, que sabemos que pueden haber cualquier cosa alrededor en nuestros días de vida, en nuestras circunstancias, en lo que vivamos diariamente,
y que cada una de estas cosas pueden estar coqueteando, invitándonos a alejarnos de Jehová, a traicionar el compromiso, a pisotear su sangre. Pero Señor, nosotros queremos decirte en esta mañana, primeramente, que nos ayudes y nos des la fuerza. Y en segundo lugar, decirte que nosotros no vamos a responder al coqueteo del mundo. Nosotros al único que responderemos es a ti. Señor, si hemos pecado, que de seguro lo hemos hecho, te pedimos perdón. Señor, no queremos ser como el inconverso, como el que no te conoce, que peca porque está muerto en cuanto a su relación contigo. Oh Dios, nosotros queremos ser de aquellos que han respondido a tu llamado y que cuando la tentación se cierna sobre nosotros, nosotros digamos conscientemente y valerosamente y por amor a ti, no al pecado. Sí a Dios. Oh Dios, en esta mañana, en este culto de adoración, queremos todos juntos, reunidos, decirte, solo a ti nos consagraremos, solo a ti adoraremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el resultado de nuestras pruebas, nosotros queremos regresar a la comunión con los santos y decir, gloria al Señor, que al haber tenido esta u otra situación, Dios mismo nos ayudó a vencer. Y seguimos confirmando que nuestra casa y nosotros mismos servimos a Dios, amamos a Dios, nos consagramos a Dios. Gracias, Señor, en este momento por escuchar este clamor. Y sabemos, Padre, que tú vas a responder conforme a tu misericordia, dándonos el poder suficiente para seguir adelante. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, después de haber orado, después de haber pedido al Señor que Él nos consagre, ahora vamos a estar leyendo las lecturas bíblicas, San Mateo 22, 31, 32. La hermana Ana Camilo, ¿me podrá ayudar ahí? Amén, hermana. Dice Mateo 22, 31, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Amén, hermana Ana, usted está privilegiada hoy porque enseguida entone el himno siguiente que toca, pues. Amén, hermana. Es el himno número 243, está en el himnario célebre. 243. Dice, titula Jesús es mi Rey soberano. Es el número, sí, es el número 243. Dice, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado,
y en sombra y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Amén, hermana. Amén. Qué bendiciones. Hemos entonado himno. Hemos dicho al Señor, Él es santo, santo. Le hemos dicho, Él es soberano. Yo soy feliz. Imagínense lo que le hemos dicho a Dios. Ahora, así que ahora vamos a dándoles el tiempo de acciones de gracia, de peticiones, intercesión y testimonio, hermano. Así que abren su cámara, abren su micrófono, denle gracia al Señor. El tiempo es de usted, hermano. Bendiciones, hermanos y hermanas. Habla Reinaldo. ¿Me oyen? Le escuchamos alto y claro, hermano. Bien, bien. Bendiciones a todos y gracias a Dios que puedo estar uniéndome a ustedes. La verdad es que tengo que irme prontito, pero quería bendecir a Dios que en Panamá se haya encontrado un grupito, cuanto sea un pequeñito, que crezca y que Dios haga su obra para que hayan muchos más grupitos, iglesias que sean de el tipo fiel a su palabra. Hermanos, ¿habrá algún otro que desee contar algún testimonio o dar alguna acción de gracias? Amén. Quiero dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno, amén, con cada uno de nosotros. Ese motivo para darle gracias al Señor de que hoy estamos aquí reunidos, amén, y celebrando su gloria, celebrando su palabra, amén. Y pedir a Dios por las cosas que están próximas a pasar. Sabemos que se habla de que nuestro país va a ser afectado por el nuevo huracán que está saliendo. Y bueno, que Dios tenga misericordia y si nos toca que sea que todo, sabemos que todo está bajo la perfecta voluntad del Señor, amén. Y que estemos preparados para cualquier cosa, pues. Bueno, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios también por que el grupo está creciendo. Nuestro grupo, nuestra iglesia, está creciendo en número. Confiamos en el Señor que asimismo crezca en conocimiento y en temor a Dios y que cada día este grupo siga creciendo, hermanos. Esa es mi petición de oración, que sigamos orando para que el grupo, la iglesia, siga creciendo. Buenos días, Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Y bueno, más que nada quería agradecerle a Dios como una acción de gracia y al mismo tiempo una petición.
primeramente por la vida que nos ha permitido tener. Segundo, por nuestras familias. Y tercero, no menos importante, nuestro grupo, como iglesia, como hijo de Dios. Yo le agradezco a Dios realmente por, aunque seamos un poco, muchos, somos personas y somos cristianos que nos estamos consolidando en la verdad de Cristo, que es lo más importante. Y yo sé que el Señor, a su debido tiempo y a su voluntad, Él va a ir añadiendo paulativamente a cada persona, pues. Y más que nada, la petición sería que, bueno, seguir orando por Panamá en el tema teológico, por lo que va a suceder, que el hermano Agdiel acaba de comentar, y que podamos seguir adelante con nuestro grupo. Pase lo que pase, seguir confiando en Dios y que, bueno, Dios nos va a apoyar. Así que más que todo sería eso. Dios me lo bendiga, hermanos. Habrá más hermanos que quieran agradecer al Señor o tenga peticiones. Bueno, igual que a mis hermanos, yo también quiero agradecer al Señor por su misericordia, porque es por su misericordia que podemos reunir por este medio. Pero igual también con mi hermano Adel, que está preocupado por las situaciones, por el tiempo que estamos viviendo, pasando. Lo que viene, lo que ha de venir, no sabemos cómo si va a venir más fuerte, más menos, no sabemos. Pero el Señor sí lo sabe, así que vamos a estar pidiendo al Señor clemencia, misericordia de Él, y Él actúa conforme a su justicia. Así que en vamos a estar pidiendo a un hermano que desea en su corazón. Hermana Gloria, antes que continúe, sí, yo quiero dar gracias a Dios, hermano. En verdad, quiero dar gracias a Dios por el grupo, en primer lugar. En segundo lugar, quiero dar gracias porque el Señor nos está renovando a todos y nos está haciendo salir de nuestras debilidades y entender que no podemos seguir en ellas. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, bueno, darle gracias a Dios por el hecho de que hoy pudimos no solamente tener la transmisión vía Skype, sino que de manera simultánea a través de Facebook Live. Y eso es algo que yo le agradezco a Dios porque nos va a permitir tener más alcance y más contacto con las personas que puedan escucharnos y aún poder recibir noticias de ellos, porque ya hay una página y entonces ellos pueden llamar al número que aparece ahí y podemos tener ese contacto. Así que yo agradezco al Señor, hermanos, de que este no es un grupito con ganas de jugar a la iglesia, sino que es un grupo de personas serias que quiere seguir adelante para la gloria y honra del Señor. Amén. Un hermano voluntario que sienta el deseo de su corazón, llevar esta petición a Dios. Y bueno, todos nos lo apoyemos, pues. Amén, hermano. Yo deseo orar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias primeramente por la dicha de estar vivos hoy, por estar reunidos y poder compartir de tu verdad por medio de las Escrituras. Te agradezco de antemano por salvarnos, por preservar nuestra salvación y entender, Señor, de que tú eres nuestro soberano Rey. Primero que todo, Señor, te pido por nuestro grupo, como petición casi de todos los que estamos aquí, de que sigamos y continuemos esparciendo tu verdad, sea lo que venga, lo que pase más adelante, no lo sabemos, porque tú solamente sabrás en tu voluntad lo que va a suceder. Nosotros solamente nos queda aceptar, sobreponerlo, Señor,
si parece que es contrario a nosotros, pero yo sé que tú nos vas a dar una prueba que vamos a poder pasar. Así que, Señor, yo sé que este grupo va a crecer a medida que tú lo desees, pero más importante que haya números, Señor, sino que haya calidad, y me refiero a que entendamos el Evangelio, Señor, no tengamos dudas, Señor, sobre la misma. Agradezco por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, que están dispuestos, Señor, a servir en espíritu, en verdad y sin excusas, sin poner su yo primero, Señor. Yo sé que tú vas a ir trabajando en cada uno de mis hermanos, Señor. De verdad me siento muy contento de ser parte de un grupo de cristianos que verdaderamente entienden lo que es el Evangelio de Cristo, y me siento muy, muy feliz, Señor. Así que te agradezco por eso, Padre, por amarnos y perdonarnos. Ahora te pido por esa situación, Señor, de esos cambios, Señor, que se están dando, Señor, de un huracán, que puede pasar una tormenta cerca de Panamá, Señor. Te pido que tengas misericordia de cada una de las personas que puedan ser afectadas. De que si pasa, bueno, Señor, agarrarnos de ti. Habrá personas que no lo entiendan, pero, Señor, yo te pido que igual lo puedan entender, que solamente tú sabes lo que tú haces, Señor, porque igual tú te vas a glorificar en medio de cada una de las situaciones del ser humano. Sean cristianos o no sean cristianos, igual tú te glorificas. Pero igual, Señor, yo te pido que si está en tu voluntad de que no podamos ser afectados por eso, entonces gracias, Señor. Igual te doy gracias, Señor. Igual, Señor, te pido por cada uno de los deseos del corazón, Señor, se hagan conforme a tu voluntad de cada uno de mis hermanos. Y te agradezco por el grupo, Señor, nuevamente, y que podamos seguir adelante, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. En el grupo hay un hermano que él no está en Panamá, él no está acompañando en esta mañana, él está en otro país muy lejos de nosotros, pero pareciera mentira que lo estamos escuchando como si estuviera aquí cerca. Le vamos a dar el privilegio para que él esté leyendo la lectura bíblica, Efesios del 2, del 11 al 22. Hermana Gloria, el hermano Reinaldo Gassi acaba de salir. Hermano Jairo, ¿usted nos puede apoyar en esa lectura? Disculpa, ¿Cuál es el pasaje, hermano? Disculpe. Efesios 2, 11 al 22. Mientras que hermano Jairo esté buscando Efesios 2, del 11 al 22, otros hermanos que desean en su corazón también leer Hechos 28, 25. Para que terminando, hermano Jairo, pueda leer el otro hermano, Hechos 28, 25. Amén, hermana Gloria. Amén, hermano. Me indica que es Efesios 2, versículo del 11 al 22. Así mismo. Dice la palabra de Dios, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con una mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos en uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni abenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. 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 Hermana Gloria. Sí, diga. Adelante, hermano. Hechos 28, ¿qué? 28, 25. Ok. Hermano, cuando termina la lectura, ore por el mensaje que viene ahora. Después de esto va a empezar el mensaje. Así que te orando por el mensaje ahí mismo. Terminando la lectura, orando por el mensaje también. Ok, gracias, hermana. Disculpen, hermano, yo acabo de entrar y estoy un poco, estaba coordinando ahí. Dice la palabra del Señor en Hechos 28, 25. Y como no estuvieses de acuerdo entre sí, a retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas Isaías a nuestros padres diciendo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hermano, sí. Amado Dios, en esta mañana preciosa, Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias porque tú hasta aquí, tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú nos has mantenido como hijos tuyos, Señor, a salvo. Padre de la gloria, bendecido, Señor. Oh, Señor, hemos tenido una semana en victoria, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ordenes, sigas ordenando nuestros caminos para escuchar y probando nuestros oídos, Señor, aprobando nuestros oídos para escuchar la palabra, el mensaje de este día, Señor. Permite que nuestro hermano César pueda ser usado por ti, oh Dios. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande, que sabemos que no nos podemos reunir físicamente, Padre, pero gloria a ti, Señor, por estos aparatos, Señor, que nos llevan a escuchar un mensaje a lo largo y ancho del país, oh Dios. Permite, Señor, que nuestro hermano en el día de hoy, su espíritu esté conectado contigo, Señor, para que nos dé pasto y pasto fresco, oh Dios. Gracias, Señor. Bendícelo en cada palabra de su boca, Padre. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a estar escuchando el mensaje de parte del Señor por parte de mi esposo. Así que vamos a estar prestando el oído y el corazón dispuesto para obedecer la palabra del Señor. Mi amor, el tiempo es tuyo. Amén. Gracias, Gloria. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. En esta mañana hago eco de las últimas palabras que dijo ella. Este mensaje o estos mensajes que se predican son de parte de Dios. Lo único es que Dios lo hace a través de personas, pero estos mensajes son de Dios. Y son de Dios porque los predica César Tuñón, no. Son de Dios porque precisamente sea César Tuñón, sea David Brown, sea Cecilio Madrid, Jairo Lowe, Abdiel Ruiz,
sea Bertrand Montes, Roberto Guiten, sea Ana Camilo, Yadira Madrid, Juan Mason, Dori Chávez, etcétera. Son mensajes de Dios porque es el Espíritu de Dios quien lo dirige. Y nosotros procuramos que sea así. Para la honra y gloria del Señor, no tenemos en nuestra mente el deseo de que se nos felicite o que se nos diga qué bien predicaste, sino más bien qué buen vehículo de la palabra de Dios fuiste. Y eso es algo que, hermanos, quiero que sepan que debe ser así cada vez que un ministro del evangelio serio, amante de Dios, respetuoso de su palabra, hace para comunicarla. En la mañana de hoy vamos a estar desarrollando el último tema que tiene que ver con la doctrina de las Santas Escrituras. Nosotros hemos estado desarrollando esta doctrina, la cual ha tenido 10 puntos a desarrollar, y este precisamente es el punto número 10, que habla respecto al Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo respecto a las Escrituras. Por lo tanto, el título de este mensaje en esta mañana es el Espíritu Santo, juez supremo de las Escrituras. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo, juez supremo de las Escrituras. Con este título podemos pensar que en la palabra de Dios o respecto a la palabra de Dios van a haber muchos pleitos, muchas disputas, y precisamente las disputas van a ser por la interpretación que los seres humanos le den a la Biblia. Ahí es donde todos comparecemos ante el único juez, el único indicado para dirimir cuestiones de desacuerdo en cuanto a la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta más alta, pero cuando hay desacuerdos en cuanto al entendimiento de esa alta norma, entonces tenemos que acudir al Espíritu de Dios para que dé su sentencia. El numeral número 10 de la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: el Espíritu Santo, que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos en los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. De manera interesante, en esta Confesión de Fe de Westminster, que como bien nosotros sabemos porque lo he venido repitiendo desde que empezamos, es un documento que data del siglo XVII, de 1644 en adelante, y que es publicado. Nosotros creo que tenemos una diferencia. Voy a sacar la diferencia de tiempo. Estamos en el 2020, menos 1644, han pasado 376 años de que este documento se redactó. Y se redactó, hermanos, adelantándose a cosas que hoy por hoy nosotros nos tenemos que reír, porque decimos, mira la cantidad de controversias religiosas que hay. Mira la cantidad de declaraciones de fe que tienen los diferentes grupos del cristianismo y sobre todo el cristianismo occidental. Y miren la cantidad de opiniones y doctrinas humanas, y cuando me refiero a doctrinas humanas, que son inventadas por los hombres, hay en la actualidad. En la época de redacción de la Confesión de Fe de Westminster, del Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, no hubo controversias, claro que lo había.
anterior a eso se había dado el sínodo de Dort, donde precisamente se estaba teniendo una controversia respecto a lo que es la seguridad de la salvación. Y ahí es donde vienen los términos de calvinismo y arminianismo. Hermanos, ha habido controversias, diferencias, opiniones muy particulares y doctrinas humanas en prácticamente toda la historia del cristianismo. De hecho, nosotros los que estudiamos historia y lo que nos gusta, sabemos que en la iglesia han habido una cantidad bastante grande de concilios en donde se han tenido que condenar herejías, precisamente por esto, porque a alguien se le ocurrió un día que Jesús, por ejemplo, no era Dios, era un ángel. Un tal Arrio hizo eso en un tiempo y empezó a confabular a la gente tanto del lado oriental de lo que era el territorio del Imperio Romano como posteriormente del lado occidental, cuando el arrianismo llegó a España a través de los visigodos. Y sin embargo, esas disputas se tuvieron que dirimir en reuniones donde el Espíritu Santo de Dios tuvo que ser consultado y invocado para que se pudiese dar una sentencia final. En este desarrollo de este tema, hermanos, vamos a considerar que el Espíritu Santo es juez supremo. El Espíritu Santo es juez supremo de las Escrituras en los siguientes casos. ¿Cuáles son esos casos? Uno, en cuanto al error doctrinal, es decir, en cuanto a interpretación bíblica inadecuada y en cuanto al cuestionamiento del poder de Dios. Vamos a ver eso. En segundo lugar, ¿en qué otro caso? En cuanto al fundamento de los apóstoles y profetas. Mucha de la actual herejía que todavía persiste en muchos casos, que ha renacido, es porque el fundamento de los apóstoles y profetas que la Biblia nos dice que debemos seguir se ha abandonado. Prácticamente el cristianismo actual en muchas denominaciones los ha tirado a la cañería. Y en tercer lugar, hermanos, en cuanto a desacuerdos religiosos, no propiamente doctrinales, sino más bien de práctica religiosa. Y vamos a ver entonces la acción del juez supremo de las Escrituras, el Espíritu Santo actuando en cada una de ellas. En cuanto al error doctrinal, yo quisiera, hermanos, que estuviésemos buscando en la Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Ya la lectura devocional la tuvimos, ¿verdad? La tuvimos con el versículo 29 y con los versículos 31 al 32. Más en este momento quiero poder, junto con ustedes, tener una lectura más amplia, ampliar el contexto de estos que sucedió. Y quiero que estemos leyendo Mateo capítulo 22 del versículo 23 al 33. 11 versículos, pero que nos van a dar una idea de qué fue lo que pasó y por qué estamos diciendo que el Espíritu Santo es juez supremo en cuanto al error doctrinal. Dice la palabra del Señor desde el versículo 23 del capítulo 22 lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió,
y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos aquí la disputa que siempre hubo en Israel después de la formación de los dos partidos religiosos que en el Nuevo Testamento se hacen evidentes: el partido de los saduceos y el partido de los fariseos. El partido de los saduceos estaba compuesto por los sacerdotes del templo, es decir, los descendientes de la tribu de Leví, que eran los únicos autorizados por la ley de Moisés de ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y el partido de los fariseos, que había sido compuesto por gente no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que su consigna era la de ser celosos guardianes e intérpretes de la ley y de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta que muchos de nosotros nos podemos hacer es: ¿por qué se formaron esos partidos? ¿Qué originó esa formación? Bien, los partidos religiosos, que eran muchos, porque no solamente eran los saduceos y fariseos, también estaban los herodianos, estaban los esenios y habían un par de grupos más. Pero estos eran los más preponderantes durante el ministerio de Jesús, porque los dos le dieron lata a Jesús. Los dos andaban molesta que molesta, friega que friega. Y estos dos partidos se forman, hermanos, en Babilonia, precisamente. O se forman posteriormente al regreso de ellos en los retornos a Jerusalén y a Judá. Y empiezan entonces los sacerdotes que reiniciaron con su oficio, porque el oficio sacerdotal fue truncado, fue detenido por 70 años en Babilonia. Y es en ese regreso que los sacerdotes les da por pensar, como característica principal de su pensamiento, que no había resurrección. Es más, los sacerdotes, que eran los saduceos, pensaban en un tipo de aniquilación del alma, de que muerto te vas y te destruyes tanto cuerpo como espíritu. Y también durante ese regreso, muchos de los judíos que regresaron juraron solemnemente no volver a paganizarse, no volver a provocar a Dios a ira para que los deportara de nuevo. La causa de la deportación del pueblo de Israel, de la tribu de Judá más bien, fue su paganismo, su abandono de la adoración que Dios le había dejado. Nosotros sabemos que tanto en la tribu del norte como en la tribu del sur, la gente se daba a la tarea de estar adorando imágenes, de estar adorando piedra, de estar adorando palos, y se arrodillaban ante ella, entendiendo muchos que esto había sido la causa de su deportación. Al regresar, juran solemnemente. Y este juramento solemne, hermanos, nosotros podemos verlo en los libros de tanto Esdras como Nehemías. Pero estas cosas que caracterizaban a ambos grupos, que eran los que en su mayoría componían los concilios de ancianos,
se tornó en una agria discusión entre ellos. Una agria discusión. Los saduceos decían que no había resurrección, mas sin embargo los fariseos, que eran celosos guardianes de la escritura, decían, pero la Biblia habla de que va a haber resurrección, por lo tanto nosotros creemos en esto. Cristo, nuestro Señor, tenía un pensamiento en cuanto a eso fariseo. De hecho, Jesús simpatizaba doctrinalmente más con los fariseos que con los saduceos. Lo que no le gustaba de los fariseos era la hipocresía a la que se dedicaban. Entonces ellos, queriendo buscar ocasión para que Jesús cayera y poder acusarle posteriormente, le lanzan la pregunta respecto a la resurrección, que es lo que el versículo 23 nos dice, que vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Hermanos, le montaron una escena de teatro griego. Entre nosotros, Jesús, hay una mujer que tuvo siete maridos y los 7 eran hermanos. Los 7 la tuvieron, pero los 7 murieron. O sea, pusieron el asunto a un tal grado de exageración para provocar posiblemente un desliz en la respuesta de Jesús. Y esa pregunta la hacen basada precisamente en la ley que hablaba de que si un hombre moría después de haberse casado sin tener descendencia, su hermano estaba obligado a levantarle descendencia. Esa era una ley de redención. Levirato le decían. Si, por ejemplo, Jairo y yo somos hermanos, yo me muero, no tengo descendencia, él está obligado a casarse con mi esposa, procrear descendencia, pero ellos, los hijos que él engendre, van a llevar el apellido mío. O sea, van a ser descendientes míos, no de él, a pesar de que él fue el que genética y físicamente los engendró. Hermanos, en esta circunstancia que estamos viendo aquí, los fariseos aún se corren el riesgo de ponerse en contra, perdón, los saduceos se corren el riesgo aún de ponerse en contra de los fariseos, soltándole esa pregunta a Jesús, aún a pesar de que los fariseos tampoco eran amigos de Jesús, pero estaban corriéndose ese riesgo, porque estaban poniendo en entredicho una doctrina que amplia población de Judá creía, la resurrección de los muertos. Y es entonces donde Jesús les dice: erráis ignorando las escrituras. Hermanos, la palabra erráis que nosotros vemos en este texto, quiero explicarles que en el texto griego del Nuevo Testamento es la palabra planao. ¿Qué significa planao? Planao significa errar, extraviar, engañar o que va a la deriva. En castellano, mis estimados hermanos, tenemos una palabra que para ustedes le va a resultar sorprendente, así como me resultó a mí, que viene de esta raíz, y es la palabra planeta, con la que se designan aquellos cuerpos celestes que de amplio tamaño, como Venus, Mercurio, Urano, Tierra, etcétera, Saturno, Júpiter, están a la deriva, orbitando alrededor del Sol. Cuando Jesús le dice a ellos, erráis, les dice, ustedes están, no se estaba refiriendo obviamente a los planetas, pero estaba diciendo, ustedes están como esos cuerpos que andan por ahí flotando y no saben a dónde van.
Además de eso, les dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Cuando Jesús les dice que ignoran las escrituras, le está diciendo que ellos son ignorantes, que aun a pesar de que citaron la Biblia, porque al decirle que Moisés dijo, estaban citando Deuteronomio 25:5, Jesús le dice, miren, ustedes son unos ignorantes de cosas que citan. De hecho, esta actitud de ser ignorante de cosas que citan es muy común en el día de hoy. Jesús les dijo, ustedes andan por ahí flotando, errando, pero son unos viles ignorantes, porque ignoran precisamente las escrituras, leen y no la entienden. Y además de eso, ignoran el poder de Dios. La palabra poder es la palabra dinamis o dunamis, que significa poder y que denota capacidad inherente, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Ellos estaban poniendo en duda no solamente lo que decía el texto, que de manera maliciosa citaron, sino que estaban poniendo en duda, hermanos, todos los otros textos bíblicos que aseguran y que dicen que Dios es capaz de traer a la vida lo que ya murió. Estos fariseos que le hacen esta pregunta maliciosa al Señor no se estaban acordando de pasajes del mismo Antiguo Testamento en donde Dios vuelve a la vida a personas a través de los profetas, como por ejemplo pasó con Elías. Y no solamente están ignorando eso, están ignorando pasajes como el pasaje de los huesos secos, donde Dios habla del resurgimiento del pueblo de Israel y pone de ejemplo revivir a un montón de huesos secos que se llenan de tejidos, se llenan de músculos, se llenan de piel y luego al final les da espíritu para que vivan. Hermanos, la enseñanza de la resurrección es una enseñanza que nos habla del poder ilimitado de Dios. Creer que no hay resurrección, hermano, como la que creían los fariseos, es un error doctrinal grave. Entonces, ¿dónde está el intermedio del Espíritu Santo como juez supremo en cuanto a esto? Tenemos que leer entonces el resto del texto, los versículos 31 y 32, cuando dicen, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. La respuesta que le da Jesús es una respuesta en donde Jesús se fortalece de la acción dinámica, poderosa del Espíritu Santo. Que quiero que sepan, el Espíritu Santo asistió a Jesús todo su ministerio. El Espíritu Santo favoreció a Jesús todo su ministerio. Y en la respuesta que Jesús da, dice, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La respuesta obviamente que le iban a dar los saduceos a Jesús es sí. Entonces Jesús le responde a esta pregunta retórica. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús le estaba diciendo, por intermedio de ese Espíritu Santo que lo asistió como juez supremo, que Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos, estaban vivos en otro plano, no como ellos consideraban, que muerto el cuerpo, muerto también el alma o el espíritu. Y también no solamente eso, Jesús le estaba diciendo a los saduceos que Dios va a ser capaz
en el futuro y que de hecho lo va a hacer, a resucitar a estos tres patriarcas de entre los muertos. Nosotros en la escritura tenemos alusiones a que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Nosotros tenemos en la primera epístola a los Corintios palabras del apóstol Pablo, también guiado por el Espíritu Santo, cuando nos dice que si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos y muertos nos quedaremos por la eternidad, destruidos tanto en toda la esencia del ser. Vamos a quedar. Mis estimados hermanos, de manera contundente, el Señor en este error doctrinal referente a la no ocurrencia o realización de la resurrección por parte de Dios, le dice que Dios va a resucitar a los muertos y que aún personajes como Abraham, Isaac y Jacob, que ellos consideraban desaparecidos, muertos y enterrados, muertos no estaban. Están en existencia en otro plano hasta que le llegue el momento de volver a la vida con un cuerpo glorificado para estar siempre con el Señor. La pregunta que yo les hago, hermanos, ¿nosotros creemos en eso? ¿Nosotros creemos en la resurrección? ¿Sí o no? Que me conteste uno, aunque sea. ¿Sí o no? ¿Creemos o no creemos? Sí. Sí creemos y debemos creer, porque al no creer eso estamos poniendo en duda el poder de Dios. Hermanos, un ejemplo de resurrección lo tenemos en el momento de la conversión. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, vamos a la vida a través del poder de la resurrección de Cristo para salvarnos, Mis estimados hermanos, no solamente en errores doctrinales respecto a la resurrección, en errores doctrinales respecto a cualquier otro tema de la Biblia. Cuando haya ese dime que te digo, ¿qué debemos hacer? Ya que viendo las escrituras, que es nuestra regla más alta de fe y conducta, la persona no entra en razón, bueno, hay que acudir al Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe en su palabra a toda la verdad y la verdad sea entonces tenida de manera taxativa y tajante. En segundo lugar, el Espíritu Santo es juez supremo en cuanto al fundamento de los apóstoles. Nuestro hermano Jairo leyó, fue Jairo, ¿verdad? Pregunto por qué. A mí me pareció que fue Jairo. Nuestro hermano Jairo leyó el texto de Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, y que es un texto de la Biblia, mis estimados hermanos, que nos habla de la reconciliación que tenemos los pecadores por medio de la cruz. Y Pablo le dice a los efesios que por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Para hablar de esa reconciliación, miren que el apóstol Pablo utiliza términos arquitectónicos, utiliza casa, utiliza edificio, edificados, pared intermedia, morada. ¿Y por qué lo hace? Porque estos términos, hermanos, son alusivos a familia. Cuando usted en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lea la casa de David, además de estarse refiriendo posiblemente a un edificio, se está refiriendo también a toda su descendencia, a todos sus familiares, a todos sus hijos, nietos, etcétera. Dios nos reconcilió a nosotros los gentiles, que no somos judíos, metiéndonos en el mismo edificio de pueblo suyo, junto con los judíos que crean en el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio de Cristo, hermano, que se hizo colgándolo en una cruz, es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La predicación de los apóstoles se basó en la cruz de Cristo, es decir, en la obra en donde él tomó su lugar y murió cargando el pecado de muchos. Pablo, que es el que escribe esto, en otra de sus cartas dice que él prefiere predicar a Cristo y a este crucificado, porque ahí es donde emana el poder de Dios para salvación. El hecho de que él sufriera por mi pecado y yo crea en eso, él sufriera por sus pecados y usted crea en eso, es lo que desarrolla el poder para que usted obtenga la vida eterna. Cuando este fundamento de los apóstoles, que es la cruz de Cristo, se pone en duda, se echa por tierra el hecho de que la salvación es obra de Dios y se dice que la salvación es obra humana. La pregunta que yo les hago, a la que quiero también escuchar una respuesta, es: ¿la salvación es obra de Dios o es obra de los hombres? A ver, hermano Cecilio, que veo que quiere contestar. Definitivamente que es obra de Dios. Es obra de Dios. Entonces, ¿qué otra controversia en donde está, por ejemplo, hermanos, en juego la médula de nuestra fe? Está en juego, donde la médula de nuestra fe está en juego. ¿Qué sentencia da el Espíritu Santo a través de la Biblia? Que nuestra salvación es obra de Dios y que aún el creer que nosotros tenemos es obra de Dios, no es obra nuestra. Porque muchos dicen, no, yo puse mi parte fue creer. Bueno, hermano, le digo que aún hasta el creer fue estimulado por Dios.
porque usted como persona muerta en sus delitos y pecados no podía responder afirmativamente al anuncio del evangelio a menos que Dios le diera vida para que respondiera y se rindiera a Dios y se arrepintiera y llorara y crujiera sus dientes y dijera no más pecado. Ese sacrificio que hizo Cristo fue valedero para mí. Hermanos, en este punto número 2, el Espíritu Santo es juez supremo en cuanto al fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es una verdad, ¿sí o no? Que me responda uno, hermano. Sí, ¿Sí? sí. Sí. Y miren lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. O sea, el fundamento de los profetas es precisamente la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en ese fundamento hay una piedra de ángulo, que es Jesucristo mismo. Ustedes recuerdan que semanas atrás, viendo este tema, esto de la piedra del ángulo se tocó. Y quiero volver a mencionar esto mismo, hermano, porque es importante que esto lo veamos de nuevo respecto a la piedra del ángulo. Y miren lo que dice esto de la piedra del ángulo o piedra angular. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción, en base de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Si la piedra angular o de base se pone bien, el resto de las piedras se ponen bien. Pero miren, el fundamento o el cimiento está puesto encima de la piedra angular. La piedra angular era una especie como de nivel o de plomada que aseguraba que el edificio no se edificara o subiera torcido. En estos días vino alguien acá a la casa, estábamos conversando algún asunto de construcción y nos comentaba que en sus pininos él y el papá levantaron una pared y esa pared parecía un triángulo porque la pared estaba así y la pared se fue abajo, hermano. Eso era lo más seguro. Si estaba más del lado del suelo que del lado vertical, estaba más horizontal que vertical. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la sentencia del juez supremo del Espíritu Santo es la piedra del ángulo que nos va a guiar a entender, en este caso, que el sacrificio de Cristo es el fundamento de los apóstoles que nos lleva también a entender la reconciliación que tenemos con Dios. Hermanos, sin entender eso, que el mismo Cristo que murió en esa cruz es esa piedra que guía el resto de la construcción, nosotros entonces jamás vamos a tener un entendimiento correcto. Los que creen que la salvación se pierde o los que creen que uno obtiene la salvación a través de obras, hermanos, no entienden esto de la piedra angular. La piedra angular la tienen mirando hacia abajo o la tienen mirando como la pared torcida de la persona que en estos días vino a la casa a contarnos eso. Hermanos, el edificio que se levanta para construir la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios, se basa en la persona de Cristo que fue colgado en una cruz y tomó lugar por usted. Por eso es que su salvación es segura y por eso es que usted es parte del miembro del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Si usted cree que usted es miembro de la familia de Dios porque su papá era pastor o porque su papá era cristiano, usted no tiene esa piedra angular. Y el fundamento que hay encima de esa piedra angular no es el de los apóstoles, es el suyo. Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa como juez supremo, guiándonos
al entendimiento. Y esto no lo hace con respecto a esto que puntualmente estamos diciendo, lo hace con todo lo que es referente a las escrituras. Hermanos, nosotros somos miembros de un grupo llamado Centro Reformado Panamá. Y una cosa que distingue a los reformados, y no lo digo con orgullo ni de querer ensalzar la denominación o la agrupación, es que gracias a Dios ha sido una distinción. Ha sido siempre irse a las escrituras, y cuando no entiende algo, habiendo salvado todas las cosas que tiene que hacer para poder entenderla correctamente, se va al Santo Espíritu de Dios, invoca su participación, y el Espíritu de Dios, como Jesús mismo le dijo a los apóstoles, Él los guiará a toda la verdad. Asimismo, hace con el creyente en todos los temas. Y por último, el Espíritu Santo es juez supremo de las escrituras en cuanto a los desacuerdos religiosos. Y dijimos que cuando hablábamos de los desacuerdos religiosos, estábamos hablando de asuntos de la práctica. En este momento, hermanos, quiero que me acompañen a el libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 28, el último capítulo de esta narración histórica que hay en el Nuevo Testamento, de autoría del doctor Lucas. Lucas, que fue el que escribió esto, era médico de profesión. De hecho, él atendía a Pablo con sus múltiples achaques. Pero esta cita que leímos de Hechos 28 al 28, versículo 25, está en el contexto del viaje de Pablo a Roma y su estancia en una casa alquilada antes de su ejecución final. A Pablo lo ejecutan. Yo quiero leer, antes de poder desarrollar esto, desde el versículo 17, hermanos, hasta el versículo 31. Quiero darle contexto a él. Y dice así: Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles
es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué hay aquí? Miren, el asunto que lleva a Pablo a Roma es precisamente una acusación de judíos en Judea, en Jerusalén, por lo cual es apresado, y nosotros conocemos la trayectoria que Pablo tuvo. Hasta naufragio hubo por esa llevada de Pablo desde Jerusalén a Roma. Y Dios lo libró aún hasta de ese naufragio. Pablo llegando a Roma, entonces le ponen como una medida cautelar, no lo ponen en una cárcel. Y miren, le voy a decir algo, pareciera ser que Pablo era considerado como una persona muy distinguida, porque no lo tiraron en una mazmorra como cuando sucedió lo que le sucedió a él y a Silas en Tesalónica. Lo pusieron en una posada que él pudo alquilar. Y ahí él recibía a las personas y les hablaba. Entre esas personas recibió a muchos judíos que querían escuchar lo que él, como ex fariseo, le tenía que hablar en su favor de esta secta, la que se menciona en el texto como secta, que eran los cristianos. Porque aquí se dice que de ellos se habla un montón de cosas. El cristianismo, que a posteriori Pablo se introduce como miembro y como participante muy activo, era un grupo de gente que era muy conocida en el imperio por la tanda de acusaciones y amenazas que estaban sobre ellos. Entonces, ¿qué les dijo Pablo? Pablo les dice, mire, le dice Pablo, yo estoy aquí por causa de la esperanza de Israel. Y dice que en esto de hablarles la esperanza de Israel, lo que Pablo les decía era acerca del reino de Dios y persuadiéndoles, convenciéndoles que el reino de Dios estaba casi que ligado a Jesús y lo hacía a través de la ley de Moisés y por los profetas. Pablo, de una manera magistral, le dice a esos judíos, contra mi nación no tengo nada, yo lo único que he hecho es predicar el evangelio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estoy metiendo a Jesús de Nazaret aquí y que se lo estoy comprobando como lo estoy haciendo con ustedes, lo hice con ellos, que hay relación en la ley y en los profetas respecto a Jesús. Y eso ocasionó tremendo desacuerdo. Tanto así que dice que unos asentían, otros no creían, y después que se retiraron, muchos iban peleando, hermano, peleando. Y Pablo entonces les cita el libro de Isaías y les declara la interpretación, que ahí es donde vamos a hablar del Espíritu. Pablo le dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Y por qué Pablo le dice eso? Porque el pasaje que leyó dice, ve a este pueblo y diles que de oído oiréis y no entenderéis, de que viendo veréis y no percibiréis, porque su corazón, es decir, su parte interna, se ha engrosado, se ha puesto dura, se había inflamado, se había puesto dura. Y con los oídos oyeron pesadamente, es decir, que no habían oído realmente. Y los ojos se han cerrado y no van a ver con sus ojos
y no van a oír con sus oídos, y no van a entender su corazón, y no van a convertirse, y no van a ser sanados. Y Pablo le dice, eso que tiene relación con lo que yo les he dicho, los gentiles lo van a creer, muy a pesar de ustedes. La Biblia dice, este mismo pasaje dice que se formó el merecumbe ahí, se agarraron las barbas y las greñas los entusiastas judíos que con Pablo conversaron. El Espíritu Santo que él cita, que inspiró el libro de Isaías y que le menciona esa terquedad y dureza de corazón que iba a lograr que rechazaran a Jesús como nación y que posteriormente iba a ser aprovechada por los gentiles. ¿Qué les dijo Pablo en conclusión? Bien, ustedes tienen esa actitud con lo que la Biblia clara y abiertamente dice del Mesías, que es Jesús. ¿Por qué? Porque esta creencia la están aprovechando los gentiles. Y acordémonos el odio visceral que le tenían los judíos, y creo que todavía lo tienen, a los gentiles. El Espíritu Santo, utilizando a Pablo con el texto de Isaías, les dice, ustedes van a rechazar al Mesías y estos van a obtener todas las promesas que se les dio a ustedes, porque ustedes las rechazaron. Recuerdo con esto, hermano, lo que el Evangelio según San Juan dice en sus primeros versículos. En los versículos del capítulo 1, en uno de ellos dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el Espíritu Santo se los restriega en la cara a través de Pablo. Y quiero que sepan algo, la dureza del corazón del pueblo de Israel está que todavía hoy ellos nos ven como un pedazo de excremento tirado en el pavimento y que dicen, ellos son incapaces de creer en el Dios nuestro. Nosotros tenemos a Dios agarrado casi que con una llave Nelson y es imposible que Él no oiga nuestras súplicas y nuestra voz. Mis estimados hermanos, con estos tres ejemplos hemos hablado en esta mañana que el Espíritu Santo es el juez supremo de las Escrituras. ¿Tiene usted alguna controversia, duda respecto a algún fundamento bíblico? ¿O tiene algún desacuerdo religioso? Vaya a Dios y a través de su espíritu, a través de la guía de su espíritu, Él le va a llevar a usted a la sentencia y al veredicto final definitivo. El Señor me los bendiga, hermano. Una bendición, hermano, de haber escuchado este mensaje de parte del Señor. Ahora nosotros como creyentes nos toca a nosotros ponernos diligentes a escudriñar la escritura también, para que no nos hallemos también como los saduceos o los fariseos diciendo, inventándoles cosas acerca de Jesús. Y bueno, así buscando más la ira del Señor hacia nosotros. Ahora nos toca a nosotros ser diligentes. Hermanos, vamos a estar cantando un himno. La hermana Ana va a estar dirigiendo el himno. Amén, hermana. Sí, damos gracias a Dios por Jesucristo, a quien Él levantó de los muertos con gran poder y por esa esperanza, y nos ha resucitado juntamente con Cristo, y tenemos esperanza de la resurrección también en el día final. Eso nos llena de mucho gozo, hermanos. Así que vamos a estar cantando el himno Grande Amor, Sublime Eterno. Está en el himnario célebre, en el número 160. Amén. Dice,
Grande amor sublime eterno, más profundo es que la mar y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió. Mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Amén. Amén, hermana. Es Amén. grande amor sublime de parte del Señor. Así Amén. que vamos a estar orando por finalización del culto. Agradecemos al Señor, agradecemos a los hermanos que dispusieron de su corazón a escuchar el mensaje, a congregarse, a escuchar la palabra del Señor. Ahora nos toca a nosotros prestarle atención nuevamente y oremos por hermano. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Gracias te agradecemos, Señor Padre, porque te hemos dicho, Señor, que eres Dios santo, 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 porque así eres, Señor. Eres Dios soberano, Señor. Señor, eres Dios, Dios sublime, Señor Padre. Señor, son atributos, Señor Padre, que solamente, Señor, tú lo tienes, Señor Padre. Agradecemos por eso, tener un Dios con ese atributo, Padre. Señor, gracias, Señor Padre. Siendo un Dios, Padre, santo, justo, soberano, nos miró, Señor Padre, con misericordia, Señor, y extiende su gracia hacia nosotros, Padre. Te agradezco, Señor, por este día de hoy. Agradezco por mis hermanos, agradezco por tu palabra, agradezco por todo lo que nos ha permitido hacer hoy, Padre. Que, Señor, que todo lo que hagamos, Señor Padre, te dé honor y alabanza a ti, Señor. Señor, siga guiando nuestra vida, el resto del día que queda. Señor, te damos gracias a ti, Señor. Sé siempre, Señor, nuestra guía, nuestra esperanza, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén.